Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al segundo episodio de este tutorial de GitHub. Después de explicaros qué es Git, hoy os voy a explicar qué es GitHub y en el siguiente vídeo os contaré diferencias entre Git y GitHub, ¿de acuerdo? Si habéis prestado atención en el vídeo anterior, si no, no sé por qué habéis empezado por el segundo, os contaba que Git es una herramienta que instalamos en nuestro ordenador para mantener un histórico de las versiones de nuestros programas de ordenador o de básicamente lo que sea que hagamos. Y GitHub nos permite básicamente guardar ese código fuera de nuestro ordenador en alguna parte. Nosotros podemos tener con Git todo el código en nuestro ordenador, pero en algún momento querremos sincronizarlo para compartirlo con otras personas. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de fin de semana que queremos que cualquier persona pueda instalar en su ordenador, cuando lanzamos nuestro propio software, cuando lanzamos nuestra propia librería, o simplemente si somos un equipo de varias personas y necesitamos tener acceso a la última versión del código porque después de todo tenemos que trabajar. GitHub lo que nos proporciona es una especie de forja. Nosotros iniciamos sesión con una cuenta que creemos, podemos crear tantos proyectos como nos apetezcan y en cada uno de esos proyectos nos proporciona una URL con la que luego ya el cliente local de Git se las puede apañar para básicamente copiar ese código fuente que tenemos en nuestro ordenador en repositorios, de los cuales ya os hablaré más en detalle también posteriormente. Y ya a partir de eso pues encontramos multitud de usos. Por ejemplo, uno de los usos más comunes es simplemente, como ya digo, guardar una copia de seguridad de cosas. Por ejemplo, de la configuración o de un determinado proyecto, pues uno puede simplemente sincronizar esos archivos y así, en el caso de que a lo mejor un día el ordenador diga que no está por la labor de seguir funcionando, pues tranquilos porque el código sigue estando en una especie de copia de seguridad. No tendría por qué ser la única, ya que no es una buena práctica de seguridad, pero mejor eso que no tener ninguna copia. O por ejemplo para comunicarnos o para guardar copias canónicas de librerías, por ejemplo de Meteo, Rails, de cualquier otra librería que se os ocurra en este momento. Muchas de ellas se coordinan a día de hoy directamente desde GitHub, desde donde es posible hacer cosas como por ejemplo discutir sobre problemas que hayan aparecido o comentar posibles correcciones que haya que hacer o incluso incorporar código fuente nuevo a los proyectos en el caso de que sean proyectos muy grandes. Multitud de proyectos y multitud de empresas utilizan GitHub prácticamente para comunicarse y para trabajar en nuevas características que vayan a incorporar. Y básicamente es una plataforma bastante interesante en ese sentido, ya que muchísima gente lo utiliza, es un medio bastante social, puedes ponerte en contacto con prácticamente muchísimos programadores de alrededor del mundo y sobre todo si quieres informar al desarrollador de una aplicación de, por ejemplo, algún tipo de bug o algún tipo de cosa que haya que comunicar, pues es bastante probable que le puedas encontrar por ahí. Algunos proyectos interesantes que os encontraréis en GitHub es una copia canónica del código fuente de Linux, a pesar de que no sea como tal Linux uno de los proyectos que utiliza GitHub, pues aquí tenéis una copia por si queréis inspeccionarlo rápidamente. Lo podéis encontrar ahí, tampoco es que le hagan mucho caso, simplemente de vez en cuando alguien sube el código aquí, pero bueno, que hay por ahí copias. O por ejemplo, multitud de proyectos, como ya digo, que podéis encontrar directamente en la sección Explore para que veáis un poco qué es lo que se lleva y qué proyectos son los más interesantes, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo frontal, que es una de las áreas de la programación que más en auge está en los últimos años. Esto es principalmente GitHub. Vamos a estudiar ahora qué diferencia hay entre Git y GitHub.